En el marco de la conmemoración de la Semana Santa, el Tribunal Constitucional presenta la retransmisión de la charla El proceso judicial seguido contra Jesús, un ejemplo de vulneración de derechos, a cargo del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, juez del Tribunal Constitucional. Señoras y señores, con la charla titulada El proceso judicial seguido contra Jesús, un ejemplo de vulneración de los derechos, recibamos con nosotros al honorable magistrado juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Manuel Ulises Bonelli Vega. Hoy los he convocado para hablar del proceso judicial seguido contra Jesús y de cómo a este ciudadano de Galilea le fueron vulnerados todos sus derechos. En la Biblia no encontramos la fecha exacta del nacimiento, del juicio o de la ejecución a Jesús. Sin embargo, algunos historiadores que han estudiado estos acontecimientos afirman que alrededor del 4 de abril del año 33 de nuestra era, la vida de un hombre llamado Jesús de Nazaret fue definitivamente arrancada de la tierra. En esta charla sobre el juicio llevado a cabo en su contra, no se enfocará el tema haciendo énfasis en el punto de vista escatológico, salvífico o religioso, sino que se destaca el punto de vista legal, obviamente que al amparo de las leyes vigentes en aquel momento. Por tal razón, veremos a Jesús en su dimensión humana, como un simple ciudadano de Galilea, a quien la ley otorgaba una serie de derechos y garantías que fueron totalmente vulnerados. Modernamente, nadie concibe que un ser humano merezca ninguna clase de trato injusto. En efecto, incluso a aquellos que se encuentran acusados de un delito, se les debe asegurar un juicio justo e imparcial, sin importar cuál sea el tribunal al que se somete su caso. Así, en todos aquellos casos en que se alega violación a la ley penal, la persona acusada se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un justo juicio, rodeado de todas las garantías reconocidas por las leyes. Esto es lo que se denomina debido proceso de ley, según el cual el Estado debe respetar todos los derechos que posee una persona sometida a escrutinio judicial. Conforme a este principio jurídico procesal, o sea, el del debido proceso, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso cuya principal característica es la oportunidad de ser oído y defenderse frente al tribunal. Como esta charla no solo se dirige a conocedores del derecho, debemos acudir a ejemplos sencillos y de otros renglones de la vida que nos permita comprender la dimensión del respeto a un debido proceso en el ámbito de un juicio. Todas las actividades humanas se encuentran sometidas a reglas específicas que la hacen posible, es decir, a un debido proceso propio de la actividad de que se trata. Imaginemos, por ejemplo, un simple juego de béisbol. Para los muy conocedores de este deporte, no les es extraño la pequeña reunión que con frecuencia se da minutos antes del inicio de cualquier partido entre los dirigentes de ambos equipos y el árbitro principal, en el que se observa que el dirigente del equipo anfitrión señala hacia diversas partes del terreno de juego. Esta pequeña reunión tiene por objeto explicar las reglas particulares del estadio donde tendrá lugar el partido de ese día. En efecto, si bien existen reglas generales para el béisbol, ciertas reglas aplican de manera específica en un determinado estadio. Por ejemplo, existe la regla general
de que cuando hay bola muerta, los corredores no pueden avanzar hasta la siguiente base. Pero la determinación de si hay o no bola muerta va a depender del espacio específico del terreno donde se encuentre la pelota en ese determinado momento, lo cual varía de un estadio a otro debido al diseño particular de cada terreno. Por eso, antes de iniciar el juego, se especifica en cuál de los espacios específicos de ese terreno específico se considera la pelota como muerta. Del mismo modo, ocurre con un punto específico de la pared de los jardines del estadio. Si se da un fuerte batazo y la pelota pica por encima de ese punto, se considera home run. Si cae por debajo de ese punto, no lo es. Teniendo claras estas dos reglas, imaginemos que el juego ha iniciado y que en un momento determinado el árbitro, con el fin de beneficiar a un equipo en particular, decida que el terreno donde picó la bola ya no es espacio de bola muerta, o que la línea de home run es más baja o más alta, según convenga al equipo que él quiere favorecer. Obviamente que la vulneración de esta regla va a afectar de manera considerable al otro equipo, cuyos jugadores y fanáticos probablemente se sientan indignados o defraudados. Habría en esta hipótesis un quebrantamiento del debido proceso contenido en las reglas de este deporte. Así, este ejemplo nos permite comprender la importancia de un debido proceso y la relevancia de que se cumplan y no se rompan las reglas en el ámbito de un determinado proceso de la vida. Máxime cuando lo que está en juego es la libertad o la misma vida del ser humano. Refiriéndonos al juicio celebrado en contra de Jesús, debemos precisar en primer lugar que el mismo fue efectuado ante dos jurisdicciones y bajo dos procedimientos distintos. Esto es una primera fase celebrada ante la jurisdicción judía y según sus reglas, y otra ante la jurisdicción romana y conforme a la normativa que le correspondía. En esta conferencia se hará mayor énfasis en el proceso celebrado ante la jurisdicción judía, aunque se harán puntuales señalamientos en torno al efectuado frente a la jurisdicción romana. En el derecho hebreo, vigente en la época del juicio a Jesús, encontramos presentes muestras fehacientes de la existencia de un debido proceso. Así, por ejemplo, comprobamos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 51, cómo Nicodemo, uno de los sumos sacerdotes, miembros del Sanedrín, en las discusiones previas al apresamiento de Jesús, lanza a los demás miembros del tribunal la siguiente pregunta: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin antes saber lo que hace? Este señalamiento es, pues, una muestra de que los ciudadanos judíos sometidos a escrutinio judicial se les reconocía el derecho a ser oídos por el tribunal como requisito previo a cualquier condena, elemento que revela la existencia de reglas que conformaban un debido proceso de ley en el derecho judío. El conocimiento de los detalles del proceso a Jesús permite que estemos en condiciones de determinar si, conforme a las propias normas del pueblo judío, Jesús de Nazaret recibió un juicio justo e imparcial, es decir, un juicio válido que permitiera la imposición de cualquier pena y sobre todo una tan grave como la de muerte. El Sanedrín era como una especie de nuestra Suprema Corte de Justicia, es decir, el tribunal judicial de mayor jerarquía entre los judíos, y estaba integrado por 71 miembros. Fue este el tribunal que juzgó a Jesús bajo la acusación de blasfemia contra Yahvé. La autoridad del Sanedrín era suprema en todos los asuntos civiles, penales, políticos, sociales y religiosos de los judíos. En Israel, en la época de Cristo, las leyes de Moisés, que nosotros conocemos como Pentateuco, es decir, los libros del Génesis, del Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio,
era la principal regla que regía todo el accionar del pueblo judío, incluyendo los juicios de toda naturaleza. De igual manera, se aplicaban el Talmud y la Mishnah, contentivos de las antiguas tradiciones e interpretaciones de la ley que habían dado los rabinos y cuyo contenido era transmitido por vía oral a través de muchos siglos, hasta que finalmente se recogieron por escrito en más de 400 volúmenes de tamaño mediano. Procedamos entonces a ver en detalle y en orden cronológico las incidencias de este proceso, resaltando en cada etapa las normas que aplicaban y la forma como se aplicaron. Un primer aspecto a destacar es que la ley judía prohibía que tanto el juicio como los demás actos del procedimiento judicial tuvieran lugar en horas de la noche. Pero también una disposición expresa que disponía que los casos que tenían como sanción la pena de muerte debían ser juzgados durante el día. Esta regla estaba contenida en el primer apartado de la Mishnah y decía que estos juicios debían celebrarse durante el día y que deberían terminar o cesar antes del ocaso. En el proceso contra Jesús, esta regla fue totalmente desconocida. Los 4 evangelistas coinciden en que su arresto tuvo lugar durante la noche en el Monte de los Olivos, así como que los interrogatorios practicados por Anás o por Caifás previo al juicio tuvieron lugar en horas de la noche y que finalmente el juicio se llevó a cabo entrada la madrugada y bajo la oscuridad de la noche. Un segundo aspecto es que la presencia de Jesús ante Caifás resultaba ilegal. Si bien al menos en el aspecto formal, era el sumo sacerdote, no podía él solo interrogarlo o actuar como juez de manera independiente, pues en la normativa judía había una disposición que sugería que esto estaba prohibido. Esta previsión la encontramos en la Mishnah, capítulo 4, párrafo 8, donde se establece el mandato de no juzgar a solas, fundado en la idea de que el interés particular de una persona proyecta su punto de vista, por lo que siempre se debe buscar el consejo de otro. Jesús fue interrogado en privado antes del juicio celebrado por el Sanedrín. De los 4 evangelistas, solo Juan cuenta de este interrogatorio privado cuando dice en el capítulo 18, versículo 19, que el sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Ese interrogatorio era totalmente ilegal, ya no solo porque se llevó a cabo en horas de la noche, sino porque fue realizado a solas y por uno solo de los jueces. Una tercera regla que fue violentada durante el juicio es la que exigía la presentación del testimonio concordante de varias personas para que se pudiera declarar culpable a un acusado. Esta regla se encuentra muy claramente establecida en el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículos del 15 al 19, que dicen así: no basta un solo testigo para declarar a un hombre culpable de crimen o delito, cualquiera sea el índole del delito. La sentencia deberá fundarse en la declaración de 2 o más testigos. Si un falso testigo se levanta contra un hombre y lo acusa de rebeldía, las 2 partes en litigio comparecerán delante del Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces en ejercicio. Los jueces investigarán el caso cuidadosamente y si se pone de manifiesto que el acusador es un testigo falso y ha atestiguado falsamente contra su hermano, le harán a él lo mismo que él habría proyectado hacer contra su hermano. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Termina la cita. Como vemos, según esta regla, no solo era necesario el testimonio de 2 o más personas para fundar un fallo de condena, sino que para que estos testimonios pudieran servir de sustento a esa condena, se requería que los mismos fueran coincidentes entre sí y que no se contradijeran.
El evangelista Marcos, en el capítulo 14, versículo del 55 al 59, nos dice que los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Este pasaje de los evangelios revela que los testigos que se presentaron para declarar contra Jesús ofrecieron declaraciones contradictorias. Tales contradicciones debieron conducir a que el Sanedrín procediera a rechazarlas, pues tal como se explica en el capítulo 5 de la Misná, los testimonios contradictorios se anulan entre sí. Recurrir a falsos testimonios era una violación muy grave a la ley hebrea. Esto no solo descalificaba a un juez, sino que acarreaba una condena contra el testigo, a quien debía imponerse la misma pena que hubiera sufrido el acusado falsamente. En la legislación vigente en nuestros días, esto sería un caso típico de prevaricato imputable a los jueces. No obstante, el deber de anular tales testimonios y en consecuencia desestimar el caso, Caifás continuó con el juicio obviando los testimonios y tratando de arrancar la confesión del propio acusado, a quien le increpó: no respondes nada, ¿qué es lo que declaran contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tal como se comprueba en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. No conforme con violar la regla del testimonio, ahora el sumo sacerdote vulnera una cuarta regla al presionar a Jesús para que confesara. En efecto, tal y como se infiere de la lectura del párrafo 2, capítulo 6 de la Misná, ningún hombre podría ser obligado a hacer declaraciones en su contra. Una quinta regla violada por el Sanedrín fue la de llevar a cabo todo el proceso durante una conmemoración importante para el pueblo hebreo, comenzando el día antes a la Pascua, es decir, el día de la fiesta de los panes sin levadura o día de los ázimos. Según la Misná, estaba prohibido que un tribunal sesionara en día de reposo o en cualquier día santo. Por eso no se podía juzgar en la víspera del sábado ni de cualquier otro día festivo. A ningún tribunal de justicia en Israel le estaba permitido llevar a cabo sesiones en sábado o en cualquiera de las 7 fiestas bíblicas. Además, en los casos de crimen capital, ningún juicio podía ser iniciado el viernes o el día anterior a una festividad, porque no era legal. Según la regla aludida, el juicio a Jesús fue ilegal porque se llevó a cabo en un día prohibido por la ley, que era la fiesta del pan sin levadura, y en el curso de la Pascua judía. Otra regla vulnerada fue la que establecía que un caso que conllevara la pena de muerte debía ser efectuado a cabo en más de un día. En ese sentido, la Misná disponía que, cito, los casos de pena de muerte deben juzgarse en el día y deben terminar en el día si el juicio culmina con la absolución y al día siguiente si se trata de una condena. Esta norma resultaba un tanto razonable, pues su finalidad era que los jueces, antes de la declaratoria de culpabilidad, tuvieran un espacio de tiempo para dormir, meditar y orar antes que la pena de muerte fuera pronunciada, pues la ley permitía que una sentencia de condena pudiera ser cambiada por la de absolución, aunque lo inverso no estaba permitido. Esta regla fue violentada, pues el juicio contra Jesús se inició y concluyó en un mismo día, tal como se constata de la lectura de los distintos evangelios que aseguran, como he dicho, que el arresto, el juicio y la ejecución de la pena impuesta tuvieron lugar durante ese lapso. Otro aspecto importante a destacar es la ruptura con las normas de composición del tribunal. El Sanedrín estaba compuesto por 71 jueces. Algunos autores afirman que aquella noche la cantidad de jueces presentes no llegaron ni siquiera a la mitad,
con lo cual no habría estado ni siquiera en condiciones para sesionar. De los evangelios de Mateo y Marcos parece inferirse que la votación del culpable fue rendida de manera unánime. Sin embargo, no puede determinarse si tal unanimidad refiere a la totalidad de los 71 jueces o a la totalidad de los jueces que estuvieron presentes en el juicio. Veamos, por ejemplo, lo que afirma el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 63 al 64. Cito: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Termina la cita. La expresión utilizada por el evangelista de que todos sentenciaron que merecía la muerte parece indicar que todos los miembros del Sanedrín dieron su voto a favor de la culpabilidad de Jesús. Esto, sin embargo, no fue así. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 50 y 51, se habla sobre José de Arimatea, aquel hombre que luego de la muerte de Jesús se presentó ante Pilato para reclamar el cadáver y en cuyo sepulcro fue enterrado el cuerpo sin vida del maestro de Galilea. En estos pasajes del Evangelio se nos dice que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, pero que no habría asentido al consejo y proceder de los demás. Esta afirmación nos lleva a concluir que o bien este hombre no concurrió al juicio, o que si lo hizo, no votó a favor de la condena. El otro nombre importante es el de Nicodemo, otro de los miembros del Sanedrín, y de quien solo Juan nos habla, aunque lo hace repetidas veces a todo lo largo de su evangelio, por lo que constituye un personaje transversal en la historia que cuenta este evangelista. Dos aspectos resultan importantes relevar en torno a Nicodemo. En primer lugar, la defensa que éste hizo de Jesús ante el Sanedrín, a la que ya nos hemos referido en otra parte de esta exposición, cuando dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Otro dato importante es lo que afirma el mismo evangelista en el capítulo 19, versículos 39 y 40, en el que se corrobora lo dicho por Lucas respecto de la petición que hizo José de Arimatea a Pilato, refiriendo también que Nicodemo estuvo allí para llevar una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras y que entre ambos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con las aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. El proceder de estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, resulta incompatible con miembros del Sanedrín que hayan votado por la culpabilidad del mismo hombre, cuyo cuerpo sin vida trataron con la compasión propia de los hombres justos. Por eso, en un artículo publicado unos años atrás, he afirmado que el accionar de estos dos miembros del Sanedrín es compatible con lo que hoy en día se llamaría jueces disidentes en el contexto de cualquier sentencia rendida por un tribunal colegiado. Pero independientemente de todo lo dicho y de que hubiera o no ruptura con las normas de composición de aquel tribunal, lo cual, como se ha dicho, no se puede precisar en un 100%, lo que sí se constata claramente es que hubo violación a las normas de deliberación que regían los juicios celebrados por el Sanedrín. En los evangelios de Mateo y de Marcos se nos dice que luego de que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, preguntó a los miembros del Sanedrín sobre su parecer y que ellos procedieron de manera conjunta a dictar directamente la sentencia de condena. Esta forma de votar, a manera de aclamación, que utilizaron los miembros del Sanedrín, resultaba incompatible con dos normas distintas contenidas en la Mishnah. La primera de ellas aparece en el párrafo 5 del capítulo 5, que establecía la obligación de los jueces de deliberar el fallo, y una deliberación implica la oportunidad de todos los jueces de discutir y argumentar entre sí las razones y motivos que se tienen para decidir de una o de otra forma.
La segunda norma de deliberación que fue vulnerada era la que estaba contenida en el capítulo 15 del mismo párrafo quinto de la Misná, que ordenaba que el voto de los jueces en la deliberación se hiciera de manera individual y no de forma colectiva, como parece inferirse de los citados evangelios de Mateo y Marcos. Otra regla que se rompió fue la relativa al espacio físico donde fue pronunciado el fallo, ya que se dictó en un lugar prohibido por la ley. Conforme a las reglas vigentes en la época, el Sanedrín debía llevar a cabo sus decisiones en un lugar específico, es decir, en el llamado Salón Gazib o Salón de Piedras Labradas. En el caso de Jesús, la sentencia fue pronunciada en la casa del sumo sacerdote, por lo que desde ese punto de vista fue una sentencia ilegal. Otra violación, y es quizá una de las más relevantes, es la que se destaca a continuación. No es concebible la noción de juez sin que se le acompañe del adjetivo imparcial. Un juez parcializado se convierte en acusador o en defensor y por tanto no está en condiciones para decidir con equilibrio ni con justicia. Desde este punto de vista, los miembros del Sanedrín estaban descalificados legalmente para juzgar a Jesús, pues la ley contenía normas tendentes a asegurar la imparcialidad al disponer que no deberían ser jueces aquellos que tuvieran una relación de amistad, ni aquellos que fueran enemigos del acusado o del acusador. La lectura de todos los evangelios revela que los miembros del Sanedrín estaban totalmente prejuiciados en contra de Jesús y que concurrieron al juicio con su corazón lleno de odio y deseo de venganza, es decir, que eran, en el buen sentido, enemigos del acusado, porque aquel hombre había puesto en entredicho su autoridad y había cuestionado lo que ellos consideraban principios o normas inquebrantables. El Sanedrín estaba en contra de Jesús porque él expuso públicamente su hipocresía y exigió la abolición de prácticas injustas que las autoridades judías realizaban en contra del pueblo. Los jueces que juzgaron a Jesús no se comportaron como verdaderos ministros de justicia, sino como verdaderos verdugos que tenían urgencia en hacer desaparecer físicamente al hombre que ponía en peligro su autoridad frente al pueblo. Pero también tenían un obstáculo que en la práctica impedía la consecución de este logro, ya que como Israel estaba siendo ocupado por el Imperio Romano, los judíos no podían imponer la pena de muerte, cuya facultad era de la estricta esfera de la autoridad romana. Por tal razón, el Sanedrín carecía de competencia para pronunciar en contra de Jesús una pena de tal naturaleza, o al menos para dictar una sentencia autónomamente ejecutable, y movidos por ese interés, conducen a Jesús ante Pilato para que éste confirmara la sentencia que había dictado el Sanedrín. Veamos ahora las incidencias del proceso desde el momento en que el mismo pasa de la jurisdicción judía a la jurisdicción romana. Para ese momento, Poncio Pilato era el procurador romano de Judea, designado por Tiberio, emperador de Roma, y era el que tenía la autoridad para imponer la pena de muerte. Jesús había sido condenado por blasfemia, imputación de carácter religiosa que obviamente le importaba poco a la autoridad romana. Por eso fue menester que ante Pilato se le formularan cargos que sí fueran del interés de los romanos. De esa manera, la acusación que se formuló ante Pilato y luego ante Herodes fue la de sedición o subversión contra el gobierno de Roma. Jesús es llevado a empujones frente a Pilato, acompañado de una turba que encabezaban los sacerdotes. Según Marcos, el evangelista, una vez frente a Pilato, los miembros del Sanedrín dijeron al gobernador, cito, hemos comprobado que este hombre es un agitador, no quiere que se paguen los impuestos al César y se hace pasar por el rey enviado de Dios. Estas palabras, dichas por los sacerdotes, revelan claramente sus tácticas. Recurren a la falsa imputación de sedición
pues resulta claro que Jesús nunca predicó en el sentido de que no se pagaran los tributos del César. Muy por el contrario, aquella famosa expresión de que dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, que encontramos en el capítulo 20, versículo 25 del Evangelio de Lucas, revela exactamente lo contrario. Tampoco es cierto que Jesús se hubiera autollamado rey, pero como los acusadores sabían que su acusación carecía de interés para la autoridad romana y no servía de base para que se pronunciara la pena de muerte buscada por ellos, entonces recurren a la mentira, a falsos cargos que despertaran el interés de Pilato. De ahí la mención de no pagar tributos del César y la referencia de que Jesús se había proclamado como rey, pues ellas constituían verdaderas amenazas a la autoridad de Tiberio y con ello provocaban en Pilato el natural deseo de demostrar su lealtad con el emperador. Juan, en el capítulo 18, versículo 31, nos dice que Pilato le dijo a los sacerdotes: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y que ellos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Este pasaje bíblico nos revela dos cuestiones interesantes. De un lado, la postura de Pilato, que desde su primera intervención en el proceso insiste en buscar la manera de evadirlo, declarando su falta de competencia. Y segundo, la dramática respuesta que dan los sacerdotes, que permite inferir el claro designio de matar a su enemigo. El imputado fue acusado por blasfemia y finalmente condenado a muerte por sedición. De esta manera, a último minuto, se introdujeron cargos que antes no se le habían endilgado y de los cuales se enteró allí mismo frente a la jurisdicción que iba a decidir su caso. Modernamente es imposible que alguien sea llevado a juicio bajo una determinada acusación y termine condenado por una totalmente distinta. Eso es lo que técnicamente se llama cambio de prevención y de calificación o cambio de los hechos puestos a cargo de quien soporta el juicio y de la etiqueta jurídica acordada por la ley. Esto tenía un interés práctico desde el punto de vista de los sumos sacerdotes. Ellos ya habían decidido condenarlo a muerte por blasfema, pero resulta que como hemos señalado, conforme a las leyes de Roma, cuyo dominio imperaba en aquel momento, la pena de muerte solo era ejecutable cuando ella era pronunciada por la autoridad romana, en este caso Pilato. La necesidad de concretar esa ejecución, movido por el miedo a la pérdida de su autoridad, lleva a estos hombres a buscar cualquier camino para lograr sus designios. Tras este propósito, los judíos, dice el Evangelio de Lucas, que seguían incitando a Pilato con sus gritos, acusando a Jesús y diciendo: está alborotando al pueblo y difunde su doctrina por todo el país de los judíos. Comenzó por Galilea y ha llegado hasta aquí. Pero Pilato en este momento no da importancia a los hechos imputados, sino que en procura de sustraerse de la responsabilidad de condenar a un inocente, prefiere dar mayor importancia a aspectos procesales, apoyándose para ello en el lugar de origen del acusado y acogiéndose a las reglas de territorialidad, decide declinar el proceso ante Herodes Antipas. Este proceder de Pilato me hace recordar el señalamiento hecho por algunos abogados litigantes, a veces expresado con cierta amargura, en el sentido de que aún hoy en día es muy frecuente el que los jueces acudan a soluciones procesales como forma de evitar adentrarse al examen de los hechos. La declinatoria pronunciada por Pilato solo sirve para revelar su cobardía, pues desde el punto de vista jurídico carecía de relevancia, tomando en cuenta que tanto Galilea como Perea estaban bajo la jurisdicción territorial de Roma y por tanto estaban bajo su competencia. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, aquel a quien se le atribuye la matanza de los niños que tuvo lugar tras el nacimiento de Jesús. Antipas era el tetrarca de Perea y Galilea desde el año 4 antes de Cristo y hasta el momento de su muerte. Este había escuchado sobre Jesús
y tenía interés en conocerlo. La audiencia celebrada por él fue breve y aunque hizo múltiples preguntas al acusado, éste se mantuvo en silencio absoluto. Los miembros del Sanedrín, en su impenitente apetito de muerte, también estuvieron allí lanzando acusaciones contra Jesús. La audiencia concluyó rápidamente cuando Herodes despide a Jesús poniéndole un manto blanco. No se sabe las razones que lo llevaron a realizar esto. Si fue un gesto de distinción, tomando en cuenta que la vestidura blanca era propia de los grandes personajes, o si fue una manera de señalar la inocencia de aquel hombre. Lo cierto es que no toma ninguna decisión y decide retornar el acusado nuevamente ante Pilato, con cuya decisión se declara, al igual que aquel, incompetente. Cuando dos tribunales se declaran igualmente incompetentes, tal como lo hicieron Pilato y Herodes, se genera una situación procesal que se denomina conflicto de competencia. Desde la antigüedad y hasta hoy, ese tipo de situación es resuelta por un tribunal superior a los dos tribunales que se han declarado incompetentes, siendo que el tribunal superior debe decidir cuál de los dos inferiores es el competente para conocer del caso. No hay razones para pensar que en el derecho romano el procedimiento era distinto. Lo cierto es que en el caso de Jesús, no obstante haberse materializado un conflicto de competencia, el caso no se llevó a ningún estamento superior, sino que se retornó al primero de los jueces que se había declarado incompetente, es decir, Pilato. Pilato debió de quedar impresionado por la ausencia de una decisión condenatoria por parte de Herodes. Su temor era cada vez más grande. Se acercaba el momento de tener que dar una decisión por miedo y conveniencia y no por justicia, o sea, por lo que hoy se denomina como populismo penal. Bajo estas circunstancias, Pilato trata de enderezar las cosas, diciendo a los sacerdotes que no veía ninguna culpa en Jesús y que tampoco lo había visto Herodes, que por eso pensaba aplicar a Jesús un castigo y dejarlo en libertad. Desde la multitud entonces comienzan a surgir voces de protesta exigiendo la sentencia de muerte. El odio y el rencor era mayor que la razón. Los sacerdotes no podían perder aquel chance de salir definitivamente de aquel tropiezo. De ahí que Pilato retome su débil actitud y eluda su deber de decidir, y transfiriéndolo esta vez sobre la gente al llevarle la propuesta de elegir entre Jesús y Barrabás. La elección impulsada por los sacerdotes no se hizo esperar. Mátalo a él y deja libre a Barrabás. Pilato evade de forma irresponsable la decisión de absolver a Jesús y al mismo tiempo se lava las manos como manera de limpiar su culpa frente a la muchedumbre. En el pueblo judío, el gesto de lavarse las manos tenía un origen y significado muy antiguo. Uno de ellos guarda semejanza con el caso que ahora analizamos. Cuando un hombre era encontrado asesinado, según se dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 6 al 9, entonces todos los ancianos de la ciudad más próxima al hombre encontrado muerto se lavarán las manos en el arroyo sobre la ternera desnucada y pronunciarán estas palabras: nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Perdona, oh Yahvé, a tu pueblo de Israel, al que rescataste, y no le imputes la sangre inocente derramada en medio de él. Así se les perdonará esta sangre. Así quitarás de en medio de ti la sangre inocente y obrarás rectamente a los ojos de Yahvé. Era una forma, en sentido figurado, utilizada por los jueces para condenar a muerte a un asesino desconocido. Por eso Pilato recurrió literalmente al gesto de lavarse las manos, buscando excluirse de responsabilidad en la sentencia de condenación en el momento que fuera pronunciada. Por eso, tal como cuenta San Mateo en el capítulo 27, versículos 24 y 25, Pilato le dijo a la multitud: yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar, es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La lavada de manos de Pilato fue un vano intento,
un simple formalismo, porque la sangre de Jesús jamás cayó sobre la cabeza de los judíos, sino sobre la de Pilato, cuya decisión tenía el efecto jurídico de lo irrevocablemente juzgado. El derecho romano reconocía la facultad de interponer una apelación o recurso de impugnatorio a fin de que fuera revisado en última instancia por el César en la sede jurisdiccional de Roma, que era la capital del imperio. Pero este derecho solo lo tenían quienes contaban con la ciudadanía romana. Fue por eso que el apóstol Pablo, cuando fue juzgado, pudo hacer uso de tal prerrogativa y apelar ante el César, pues éste había adquirido la ciudadanía romana. En cambio, Jesús no gozaba de esa prerrogativa por no ser ciudadano romano, sino un súbdito natural de un pueblo colonizado por Roma. Como hemos visto hasta aquí, el proceso de Jesús desde el punto de vista legal estuvo cargado de vicios e irregularidades, tantas que si hubiese sido en el sistema moderno, cualquier tribunal que conociera del recurso se hubiera visto compelido a decretar su nulidad. Queridos amigos presentes y aquellos que han seguido esta charla por cualquiera de los medios virtuales del Tribunal Constitucional, al terminar quiero hacerles una invitación. Estamos apenas en el tercer día de la Semana Santa, época en que el mundo cristiano católico se detiene para reflexionar en torno a la pasión y muerte de Jesús como acontecimiento escatológico y de redención. Hemos analizado desde el punto de vista jurídico una parte de aquel memorable momento que culminó con la condena a muerte por crucifixión de un hombre inocente. Mi invitación es un llamado a la reflexión, en especial a los hombres y mujeres que desempeñamos algún rol en el sistema de justicia. Esto es jueces, fiscales y abogados en general. Se trata de reflexionar a través del viciado proceso que enfrentara Jesús, el papel que cada uno de nosotros estamos jugando al momento de desempeñar cada uno de nuestros roles profesionales. ¿Acaso estamos siendo como Judas, que movido por un sentimiento errado de libertad, cuyo detonante fue el episodio en que la mujer bañó de perfume los pies de Jesús, fue capaz de traicionar a sus propias ideas y las ideas de su grupo? O tal vez somos como Pedro, que ante cualquier temor somos capaces de negar y abandonar nuestros más arraigados principios. O como los sumos sacerdotes, que movidos por episodios como el de la curación en sábado o el de la revuelta del templo, dejaron llenar su corazón de ira y rabia contra el hombre que les hacía justas exigencias. O por el contrario, somos como José de Arimatea, que no se prestó al juego de un juicio marcado de toda clase de vicios. O como Nicodemo, que fue justo y compasivo. O tal vez somos como Pilato, que movido por el temor a perder su cargo y por un populismo malicioso, fue cobarde e irresponsable, lavándose las manos. O quizá como el pueblo, que reacciona apasionado porque algunos agitadores lo mueven. Esta invitación, que en el sistema de justicia tiene su marcada y especial particularidad, no deja sin embargo de aplicar en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Por eso la reflexión sirve por igual para cualquier persona, sin importar su profesión o el rol que le toque desempeñar. Esta reflexión nos permite entonces hacer un autoexamen para saber dónde cada quien se coloca y con cuál de estos personajes nos identificamos nosotros mismos. Que el buen Dios derrame abundantes bendiciones en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Proceso judicial seguido contra Jesús, un ejemplo de vulneración de derechos, a cargo del honorable magistrado juez del Tribunal Constitucional, Manuel Ulises Bonelli Vega.